en la carretera he podido recordar mi infancia, pero no resonaban en mis oídos por la lectura del Quijote, sino porque en casa, yo vengo de una familia de pastor, se oraba por la obra misionera en La Mancha. Mi padre, José María Martínez, era amigo de don Percy Baffart, que si no recuerdo mal fue el fundador, si no el fundador, por lo menos uno de los grandes pioneros de la obra aquí en La Mancha. Y os he de decir que me siento emocionado de ver esta sala abarrotada. La FIEIDE se fundó en una reunión en Valdepeñas, o por lo menos la reunión en Valdepeñas fue clave, y La Mancha ocupa un lugar muy especial en la obra de Dios en España y también en mis propios recuerdos. Y por esto, cuando se ha orado antes, haciendo mención al versículo «Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía», os puedo decir que es realmente un motivo de gozo precioso el estar aquí esta mañana con todas vosotras, que generosamente lo habéis ampliado a vosotros. Pero no nos olvidemos que es una reunión de señoras que se ha ampliado también a los esposos, a los varones. Vamos a hablar de la muerte. Pero yo espero que cuando salgamos de esta sala no salgamos tristes, sino que salgamos con gozo. Salir con gozo no es lo mismo que salir con alegría. El gozo es mucho más profundo que la alegría. Podemos estar tristes y conservar el gozo. La alegría es un sentimiento legítimo, precioso, pero más superficial. A ver si se aguanta el micrófono así. ¿Se puede? Que no se caiga. Ahora. Como decíamos, espero que salgamos con gozo de la reunión. Decía Tolstoy, el gran escritor ruso, por cierto, muchos desconocen que Tolstoy, al igual que Dostoyevsky, fueron escritores cristianos, profundamente cristianos. Algunos tienen la idea de que las personas inteligentes y cultas no pueden ser cristianas, que el cristianismo es solo un asunto de gente limitadita, cortita y un poco tontita. Nada más lejos de la realidad. Ahí tenemos el ejemplo de Tolstoy. Tolstoy decía: el hombre no puede ser señor de nada mientras teme la muerte. Al que ya no teme la muerte, todo le pertenece. Una cita poderosa de Tolstoy. Voy a repetirla. El hombre no puede ser señor de nada mientras teme la muerte. Al que ya no teme la muerte, todo le pertenece. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán condenado por un intento de un complot para asesinar a Hitler y fusilado poco antes de la liberación del campo de concentración en el que estaba internado, viendo que se acercaba su hora, escribió en su diario: este es el fin, poco antes de que se lo llevaran para ser fusilado. Este es el fin, punto y coma. Para mí, el principio de la vida. Otra frase poderosa.
Por tanto, hoy cuando estemos hablando de la muerte, quizás algunas cosas se remuevan, algunos recuerdos, porque todos los que estamos aquí hemos experimentado la muerte, de una manera más cercana o más lejana, pero seguro que todos hemos experimentado la partida de seres queridos. Cuando estemos removiendo estos recuerdos, recordad que la muerte no es el final de todo. La muerte es precisamente el principio de todo. Con la muerte empieza todo. Y cuando nuestros ojos se cierran a esta vida, es para abrirse a una vida mucho, como decía el apóstol Pablo en aquel versículo de Filipenses 1, cuando parece que no sabe escribir o hablar y empieza a amontonar comparativos y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces dice, por esto no sé exactamente qué escoger, si permanecer aquí en la tierra, que seré útil en el ministerio, o partir con Cristo, lo cual es mucho más mejor. Parece como si Pablo no supiera usar los comparativos, un hombre versado en letras, se atabala y dice, mucho más mejor, muchísimo mejor. Morir y estar con Cristo es mucho más mejor. Dicho esto, tenemos que hablar del duelo. En castellano, la palabra está muy bien escogida y creo que no es casualidad que se le llame duelo, porque el duelo duele. El duelo duele. En otros idiomas la resonancia no es tan fuerte. En castellano, duelo nos recuerda que duele. Por esto necesitamos hablar del duelo. Quisiera empezar rebatiendo un mito que estamos oyendo constantemente, incluso en los entierros. Sobre todo cuando una persona muere ya muy mayor. Es el proceso natural. La muerte es algo natural. No, señor. No, señor. No puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación. La muerte es el hecho más antinatural que existe. La muerte es totalmente antinatural. Porque no fuimos creados para morir, sino para vivir. La muerte estaba y está muy lejos del plan original de Dios al crear al ser humano. Hemos de escoger cuidadosamente las palabras. La muerte es normal, pero no es natural. ¿Qué quiere decir que es normal? El concepto de normalidad es un concepto puramente estadístico. ¿Qué es lo normal? Lo frecuente. Y lo más frecuente es lo más normal. Ahí tenemos uno de los principios más peligrosos del secularismo de la Iglesia. Este sería otro gran tema. Es lo normal. Si todos lo hacen, es lo normal. Bien, la muerte es normal en el sentido de que es absolutamente frecuente. Es lo más frecuente, pero no es natural. Por tanto, hemos de empezar diciendo que la muerte es una experiencia normal, es una experiencia universal, nos afecta a todos. Las dos únicas personas que tengamos conciencia que no han muerto han sido Enoc y Elías, que fueron, ¿recordáis el verbo que se utiliza en la palabra de Dios? Tengo un auditorio versado en la palabra, esto me gusta. He oído un coro de voces, me han mencionado traspuesto, efectivamente. Esta es la palabra, traspuesto.
Después hablaremos de la muerte como un cambio de domicilio transpuesto, el cambio de domicilio. La muerte es algo universal, es algo normal, estadísticamente hablando, pero no es algo natural. La palabra de Dios nos define la muerte claramente como un enemigo, el último enemigo. Por ello, debemos empezar diciendo que la muerte es fea. Permitidme ser un poco brusco. La muerte es asquerosa. La muerte es repugnante. Ante la muerte, la reacción que nos produce es de rabia, de rechazo, de dolor, porque la muerte no es natural, como tampoco es natural el proceso de degradación de una persona en la etapa terminal de su vida. Ni lo es la degradación de su cuerpo, ni mucho menos la degradación de su mente, que por desgracia podemos observar en las demencias, en los procesos de demencia. Todo esto es feo, es rechazable. No era la voluntad original de Dios. El deterioro celular, el desgaste, entra con la caída, con el deterioro. El extraordinario pasaje de Romanos 8 nos habla de este proceso de deterioro. La creación gime a una con dolores de parto. Si queréis, uno de los capítulos más poderosos de la teología del sufrimiento y del deterioro y de la explicación de la muerte, considerad Romanos 8, es una auténtica mina. Precisamente porque la muerte es algo rechazable, condenable, un cuerpo extraño, una broza en el ojo de la creación de Dios. Esto me lleva al segundo concepto, el segundo mito. Lo natural ante la muerte es el dolor, es llorar. De ahí la palabra duelo. El duelo duele. Por tanto, del primer mito que hemos intentado derribar se desprende el segundo. Llorar ante la muerte no solamente es bueno, sino que es necesario, porque es una expresión de sentimientos ante una realidad rechazable. Aquí es donde empezamos a entender que los creyentes también lloran. ¿Os suena una serie televisiva que se titulaba Los ricos también lloran? ¿La recordáis esta serie? Los ricos también lloran. Pues los creyentes también lloran. Lo que ocurre es que los creyentes lloran con unas lágrimas distintas. No es que el pH, el grado de acidez de las lágrimas del creyente sea distinto del pH de las lágrimas del no creyente. No es en este sentido que las lágrimas son distintas. Las lágrimas son distintas porque las lágrimas del creyente están llenas. Son lágrimas llenas de... ¿Me lo podéis decir? ¿De qué? Vamos a hacer un coro. Efectivamente, lo habéis respondido bien. Lágrimas llenas de esperanza. Y las lágrimas del no creyente son lágrimas llenas de desesperanza, de vacío. Y ahí entroncamos con el versículo lema que tenéis aquí, cuando Elizabeth me escribió y me pidió un versículo lema, es este: no os entristezcáis, no lloréis como los que no tienen esperanza. Hay estas dos maneras de afrontar el duelo: desesperados, con una desesperación, llorando de forma
histérica que nace de una desesperación, o llorar con la esperanza, como veremos más adelante, de un reencuentro en el cielo, porque volveremos a estar juntos. Esto lo ampliaremos después, para prepararnos un poquito para la alegría de la comida juntos. Todas las religiones hablan de la, o por lo menos lo intentan, la supervivencia del alma. Los cristianos no creemos en la supervivencia del alma. No creemos en la supervivencia del alma. Los cristianos creemos en la resurrección del cuerpo. Y esta es la gran diferencia. A mí no me trae ningún consuelo la esperanza del budismo que me dice que quizás me reencarne en gato o en conejo. No me hace ninguna ilusión, no me crea ninguna esperanza reencarnarme en gato o en conejo. Lo que me produce una esperanza firme, como dice el autor de Hebreos, un fortísimo consuelo. Qué bonita esta expresión de Hebreos, un fortísimo consuelo. Lo que me produce un fortísimo consuelo es saber que en el cielo voy a continuar siendo yo mismo y que voy a reencontrarme en primer lugar con el Señor Jesucristo, que ha hecho posible esta esperanza, y en segundo lugar con aquellos a los que he amado, con mis seres queridos, y que voy a reconocerlos. Porque esto es lo que nos habla la metáfora preciosa de la gran cena, de las bodas del Cordero, que allí estaremos todos juntos. Cielos nuevos y tierra nueva. El cielo no es algo abstracto, etéreo, una mera supervivencia difusa de unos espíritus por allá perdidos, sino que es el volver a reencontrarse los unos con los otros. Pero de esto hablaremos después. Por tanto, esto era la introducción solamente, ¿eh? Estamos todavía en la introducción. Pero como me habéis dado tanto tiempo, pues esto nos permite hablar con esta tranquilidad. Por tanto, la fe cambia la naturaleza de nuestras lágrimas. El creyente se duele, el creyente pasa por un duelo, pero el duelo es distinto del de la persona que no tiene fe. Ahora sí, se acaba la introducción y pasamos al primer punto. ¿Qué es entonces el duelo? ¿Y cómo hay que vivir el duelo? Aunque voy a estar hablando, sobre todo ceñido por lo que me habéis pedido, del duelo causado por la muerte, me habéis pedido que hable del tema de la muerte, no nos olvidemos que hay duelo en toda experiencia de pérdida. Toda pérdida implica un duelo. El divorcio, la separación implica un duelo. Es la pérdida de un amor, la muerte de una relación. La emigración, el exilio provocan duelo, la pérdida de unas raíces originales. Incluso una mudanza puede provocar una reacción de duelo. Todo aquello que implica pérdidas provoca duelos. Pero en esta mañana nos vamos a estar centrando especialmente en el tema de la muerte, que es el duelo por excelencia. En primer lugar, el primer aspecto que quiero dejar claro esta mañana es el valor positivo del duelo. El duelo no es una enfermedad. El duelo es una experiencia vital, universal, que si se vive adecuadamente, si lloramos adecuadamente, contribuye a nuestro crecimiento como personas. Es una experiencia necesaria
para el crecimiento personal. El duelo tiene un valor pedagógico, un valor de enseñanza insustituible, necesaria en nuestra vida. ¿En qué sentido? El duelo es una expresión póstuma de amor. El duelo es una expresión póstuma de amor. Cuando Lázaro muere, Jesús va a casa de María y de Marta, y en un momento dado, recordáis todos aquella escena en la que Jesús llora. Jesús llora, versículo que está considerado el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Y cuando Jesús lloró, los vecinos, los que estaban allí, que habían ido para dar el pésame, hacen un comentario por 2 veces. ¿Recordáis cuál era este comentario? Mirad cómo o cuánto le amaba. Mirad cuánto le amaba. El duelo, el llorar, es una expresión póstuma de amor. Yo estoy evidenciando, estoy manifestando mi amor por aquella persona. Es como llevarle flores simbólicas a la persona con nuestras lágrimas o con las expresiones de duelo que veremos a lo largo de la mañana, porque las lágrimas no son la única expresión de duelo, sino que estamos hablando del dolor en general. Por tanto, el duelo es una expresión póstuma de amor y que tiene un valor positivo. Es una expresión de afecto, de vinculación con aquella persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más intensa haya sido la relación de amor, a mayor amor, mayor duelo. Hay una relación directamente proporcional. Cuanto mayor haya sido el amor, mayor será el duelo. Insisto, no hablo de lágrimas. La intensidad del duelo no se mide por el número de lágrimas vertidas. Hablo de la intensidad del duelo. En este aspecto podríamos decir que es como una moneda que tiene 2 caras. El amor y el duelo. El dolor y el amor. Podemos parafrasear de manera imperfecta un refrán que dice: el que no llora no mama. Recordáis este refrán, ¿verdad? Podemos parafrasearlo y decir: el que no llora no ama. Pero recordando esta pequeña observación de que las lágrimas no son el único modo de expresar el duelo. Por tanto, el primer aspecto es que el duelo tiene un valor positivo, es una experiencia que nos ayuda a crecer como personas, tiene un valor pedagógico, es una experiencia útil y necesaria, no es una experiencia que debamos rechazar como algo absurdo y estúpido. Y esto es importante recordarlo en una sociedad hedonista, que rechaza todo tipo de sufrimiento y busca la ley del mínimo esfuerzo partido por 2. Es posible partido por 2. En este aspecto, todo lo que implique sufrimiento y dolor se intenta rechazar. Esta es la razón por la que se evita hablar de la muerte. Yo felicito al Comité de Mujeres, a la Junta, que ha escogido este tema, porque lo más fácil hoy habría sido escoger un tema
valga la redundancia, mucho más fácil, muchísimo más fácil. Y habéis tenido la valentía de escoger un tema que remueve, que duele. Y esto a la gente, haced una conferencia sobre el dolor de la muerte y será muy poco concurrida. Por esto es muy revelador el que esta sala esté abarrotada, porque no estáis evitando hablar de un tema que es doloroso. Y es un testimonio fuerte el que esta sala esté llena de gente para hablar de la muerte, porque la gente huye de la muerte, la esquiva, no quiere hablar de estos temas. Bien, seguimos adelante. En segundo lugar, ¿cómo hemos de vivir el duelo? ¿Cómo hemos de vivir el duelo? ¿Cómo llorar adecuadamente? ¿Cómo conseguir que se convierta en esta experiencia pedagógica necesaria para crecer? Todos estos conceptos los tenéis ampliados en el libro Más allá del dolor, que encontraréis ahí a la salida. La mayoría, creo, lo tenéis. Por cierto, esta es una buena oportunidad también para que os lo firme. Estaré disponible para firmaros el libro si queréis después. ¿Cómo podemos hacer que el duelo se convierta entonces en una experiencia constructiva y pedagógica? Dos ilustraciones, dos metáforas nos van a ayudar. El duelo como un trabajo y el duelo como un camino. Vamos a recordar estas dos ilustraciones, estas dos metáforas. El duelo no es una enfermedad, el duelo es un trabajo y es un camino. Vamos a empezar por la primera ilustración. ¿Qué quiere decir que el duelo es un trabajo? Quiere decir que el duelo no es tanto o no es solo algo que nos sucede, algo que nos acontece, como si fuera un accidente de tráfico o una enfermedad ante la que no podemos hacer nada, un accidente, sino que el duelo es algo que nosotros mismos podemos elaborar de una manera o de otra. He utilizado deliberadamente la palabra elaborar. Permitidme la comparación sin que suene a frívola, nada más lejos de mi intención. Es como elaborar un pastel, una comida, confitura, conserva de tomate, confitura de mermelada. Porque esto es exactamente lo que podemos hacer en el duelo. El duelo se puede convertir en una fábrica, en una elaboración de resentimiento y de amargura. Podemos hacer mermelada de amargura. Por esto hablamos de la elaboración del duelo, porque estamos construyendo, elaborando, como si de una comida se tratara, algo. Quien acuñó esta metáfora del duelo como un trabajo fue nada más y nada menos que Freud mismo en persona. El gigante de la psicología y de la psiquiatría fue quien habló por primera vez de la elaboración, del trabajo del duelo como un trabajo en el que nosotros intervenimos activamente. Y esta es la idea que os quiero dejar. En el duelo somos nosotros los que estamos interviniendo. Somos nosotros los que ponemos los ingredientes. Depende en buena parte de nosotros. ¿Cogéis bien la idea? Porque esto es muy importante. No somos víctimas en el duelo, somos protagonistas. Nosotros lo elaboramos. El duelo como un trabajo. La segunda ilustración es el duelo como un camino. Las dos son válidas simultáneamente. El duelo es un camino que hay que andar, un camino que tiene un punto de partida, un inicio, el primer paso, que es lógicamente la muerte del ser querido, aunque muchas veces, como veremos, el duelo empieza antes.
Es lo que se llama la anticipación del duelo, con el diagnóstico de una enfermedad incurable, con el inicio de una demencia. Hay un duelo adelantado, una anticipación del duelo que, lejos de ser negativa, es positiva. Después veremos este punto. Pues bien, el duelo empieza en el momento en que sabemos que la muerte es inevitable. Y a partir de ahí empieza y tiene un final. El duelo tiene un final. ¿Qué marca el final del duelo? Por supuesto que lo que no marca el final del duelo es ya no acordarse más de la persona. Esto sería absurdo, sería intentar algo que es totalmente imposible. A la persona se la recuerda siempre. El final del duelo viene dado por unos parámetros, 4 o 5, que después mencionaremos. Y especialmente el poder volver a hablar de aquella persona sin que haya un sentimiento negativo, sino un sentimiento que casi es agradable, casi es positivo. El hablar de aquella persona vuelve a producirnos no tristeza, sino un sentimiento positivo. Este es uno de los criterios básicos. Después lo ampliaremos, o quizás en el coloquio. ¿Cómo hay que andar este camino? Este camino es personal e intransferible. A algunas personas les gustaría que nos llevaran en brazos para andar este camino. No, hay que vivirlo. El duelo es personal e intransferible. No hay atajos. En el duelo no hay atajos. Atajos sutiles, atajos peligrosos. Permitidme mencionar 2 atajos que muchos tendréis en mente. Buscar una persona sustitutiva antes de hora. Lo que popularmente se llama rehacer tu vida es legítimo, pero mucho cuidado en no hacerlo antes de hora, porque es importante caminar el duelo y acabarlo. Otro atajo peligroso es tomar decisiones equivocadas como un cambio de domicilio, una mudanza, simplemente para olvidar, para evitar el duelo. ¿Cambiar de domicilio es legítimo? Las decisiones son legítimas, pero no a destiempo. Pensar que esto te va a aliviar, va a ser una aspirina para el duelo, es una equivocación. Empezábamos diciendo el duelo duele. Y hay que andarlo, hay que caminarlo. No hay atajos. El segundo aspecto de este camino es que es muy importante poder hacerlo acompañado. Sí es verdad que es personal e intransferible, pero también es verdad que es muy importante andar el camino del duelo acompañado de personas significativas para ti, especialmente seres queridos de tu propia familia. Muy importante no andar el duelo en soledad. El duelo en soledad es más arduo, más duro, pesa el doble. De ahí la gran importancia de llorar, dolerse juntos como familia. Llorar juntos, vivir el duelo como familia es muy importante. Llorar el duelo a solas, individualmente, es muy malo, muy negativo. Y cuando hablo de dolerse como familia, me estoy refiriendo, por supuesto, a la familia de sangre, pero también a la familia de la fe. La iglesia local juega un papel clave en la vivencia del duelo. Desde el día del funeral, desde el culto de despedida, es una de las experiencias más hermosas sentirte arropado por el calor de los hermanos y hermanas. Yo he perdido a mi padre y a mi madre, probablemente las 2 personas más significativas
he pasado por la experiencia del duelo. Y os puedo decir que el calor experimentado por las personas que vinieron al culto de despedida y por la multitud de correos electrónicos y de llamadas telefónicas, pero especialmente correos, de mensajes recibidos en los días posteriores al fallecimiento, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Es increíble lo que significa el apoyo de los hermanos en momentos así. Qué importante es vivir el duelo acompañados. Bien, en tercer lugar, vamos a repasar lo que hemos dicho hasta ahora. Hemos dicho que el duelo no es una experiencia negativa, sino que tiene un valor positivo. Es una experiencia pedagógica necesaria que nos ayuda en nuestro crecimiento, que es una expresión póstuma de amor. En segundo lugar, en cuanto a cómo andar el duelo, hemos dicho que es un trabajo que hemos de elaborarlo nosotros mismos con los buenos materiales y que es un camino que hay que andar sobre todo acompañado. En tercer lugar, ¿cuáles son las etapas y los síntomas del duelo? Las etapas y los síntomas del duelo. Permitidme ordenar un momentito mis apuntes. Ahí lo tenemos. En el duelo hay fundamentalmente 3 movimientos que es importante reconocerlos. Entender lo que ocurre por dentro nos ayudará a aliviar la dureza y la intensidad de los síntomas. En primer lugar, hay, por supuesto, una experiencia de separación. Esto puede parecer muy obvio, puede parecer una afirmación de perogrullo, pero necesitamos entender bien esto. Hay un proceso de desvinculación. Yo os decía que no era tan de perogrullo y voy a intentar demostrároslos con un ejemplo. Cuando 2 personas han vivido juntas de una manera muy íntima, muy estrecha, y esto es lo que ocurre particularmente en un matrimonio y por supuesto en las relaciones padres e hijos, es como si tuviéramos estos 2 papeles y los pegamos con cola. Los pegamos con cola, quedan bien pegaditos con cola. Esta palabra encolar o engomar, pegar con cola, es exactamente la que encontramos en Génesis 2:24, cuando dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se encolará, se enganchará a su mujer y serán los 2 una sola carne, pegar con cola. Esta es la razón por la cual el divorcio nunca es gratis. No hay divorcios felices, no hay divorcios bienvenidos, no hay divorcios baratos. El divorcio siempre cuesta mucho. Y por supuesto la muerte, el luto, porque hay un proceso de desvinculación, de separación. Y si tú desenganchas este papel el uno del otro, ¿qué pasa? Una parte de este papel quedará para siempre pegada aquí y una parte de este papel quedará para siempre pegada aquí. Estas son las adherencias emocionales, personales, existenciales que tenemos con la otra persona. Es por esto que la separación y la desvinculación en el caso de viudedad es siempre tan dura y tan dolorosa. Por supuesto, aunque la misma palabra no aparece literalmente para la relación con los hijos, la muerte de un padre y, sobre todo, la muerte de un hijo es absolutamente devastadora, porque este proceso de separación, de desvinculación de los lazos que nos unían con la persona que hemos perdido son muy, muy fuertes. En segundo lugar,
Si el primer movimiento era el movimiento de separación, con esta desvinculación, hay un segundo movimiento, un segundo tiempo, que es el movimiento de adaptación. Adaptación, adaptarse. Se trata de una reorganización de nuestra vida, de nuestra mente. Hay una ilustración hoy en día, de nuevo, sin ánimo de frivolizar. Estamos ante un tema muy serio y no quiero frivolizar. Las ilustraciones tienen sus límites. Es como el GPS. Cuando pierdes tu camino, el GPS por un momento se queda perdido y se pone a buscar. Esta es la palabra, se pone a buscar. Se reorganiza. Lo hace rapidísimamente porque por algo es un ordenador. Se reorganiza en cuestión de segundos y entonces te vuelve a dar las instrucciones del camino. Es este proceso de reorganización de la mente y de la vida el que encontramos de nuevo en el proceso de duelo. Hay un reajuste, una adaptación a la nueva situación, a las nuevas formas de vivir e incluso a una nueva identidad. Teléfonos, no os olvidéis de apagarlos. El teléfono siempre suena en el momento más inoportuno. Pero bueno, esto nos permite detenernos aquí, una nueva identidad. Una nueva identidad. Nunca más volvemos a ser los mismos. Después de la muerte de un ser querido, no nos engañemos, ya seremos distintos. No necesariamente para mal. Recordad lo que decíamos, que es una experiencia de crecimiento, es una experiencia de aprendizaje, es una experiencia que nos ayuda, pero la identidad cambia. Nunca más volveremos a ser los mismos. Esto lo vemos claramente en frases tan populares como, por ejemplo, mueren nuestros padres y decimos, ahora ya nos hemos quedado nosotros los primeros en la línea. Somos los primeros. O cuando mueren varios hermanos y te quedas el primero. Efectivamente, te cambia la identidad. La identidad cambia. No somos los mismos. Esto forma parte de este proceso de reajuste a la nueva experiencia, una fase de reorganización, de adaptación. Y por último, en tercer lugar, la fase de restitución, que es la recuperación ¿de qué? Sobre todo la recuperación de un sentido de la vida sin la otra persona. Recuperar el sentido de la vida sin la otra persona. Y ahí analizamos un poquito los síntomas de que el duelo se está acabando. Insisto, que el duelo se acabe y que estamos llegando al final del camino no quiere decir olvidar a la persona, La persona la recordamos siempre. Hay básicamente 3 síntomas que nos permiten saber que hemos acabado el proceso del duelo. El primero de ellos, y quizás el más importante, empiezas a ver futuro otra vez en tu vida. Puedes empezar a volver a pensar en tiempo futuro. Durante el duelo, nuestra atención, nuestra energía mental, nuestra alma se concentra solo en 2 tiempos. El pasado, con todos los recuerdos, y el presente, con el dolor del duelo de hoy. No hay futuro. En el momento en que empiezas a vislumbrar que vuelve a haber futuro, es que estás superando el duelo. Segundo criterio, hay muchos, pero estamos intentando resumir los más importantes. El segundo criterio que nos ayuda a entender que estamos empezando a acabar con el duelo es la recuperación de la ilusión por las cosas pequeñas de la vida. Recuperar la ilusión por las cosas pequeñas de la vida. Las cosas pequeñas de la vida, como puede ser, por ejemplo,
alegrarte del cielo azul esta mañana. ¿Sabéis qué es lo más trágico que puede haber para una persona depresiva, una persona con una depresión profunda? Despertar y no poder decir buenos días, día, sino que tener que decir buenos días, tristeza. Cuando puedes decir buenos días, día, buenos días al nuevo día, saludar el nuevo día con una cierta energía de vivir, unas ganas de vivir, es que el duelo se está superando. La posibilidad de ilusionarte en nuevos proyectos, en cosas futuras. Y el tercer criterio, que lo anticipábamos antes, muy importante, puedes empezar a hablar de la persona que falta con cierta alegría, con cierto gozo, incluso con placer. Los recuerdos empiezan a ser placenteros. Y por supuesto, esto, como veremos después en la segunda parte, es especialmente así cuando, como creyentes, podemos anticipar el reencuentro en el cielo. Muy bien, llevamos casi 50 minutos hablando. Bueno, yo llevo 50 minutos hablando y vosotros me estáis hablando también con vuestra atención, porque hay un diálogo aquí. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos ayudará a relajarnos un poco. No es el descanso todavía, no es el descanso que os he prometido, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los de arriba lo van a tener un poco más complicado. No quiero poneros en un aprieto. Vamos a dividirnos en grupos de unas 4 personas aproximadamente. Vais a mover las sillas en 4 o 5 personas, con cuidado de no caeros. Los que estáis arriba, este es el riesgo que estaba viendo. No os caigáis, sobre todo cuando os pongáis de espalda. Yo una vez me caí de una tarima, en una situación así, menos mal que no era tan alta como esta. Pero una vez me caí de una tarima. Vamos a dividirnos en grupos de 4 o 5 personas durante unos 10 minutos. Vamos a dar un tiempo generoso y me vais a responder 2 preguntas. Lo que más bien os hizo en un momento de duelo en vuestra vida, cuando pasasteis por un duelo, lo que más bien os hizo y lo que más mal os hizo durante el periodo que pasasteis de duelo. Lo que más bien os hizo y lo que más mal os hizo. ¿De acuerdo? Vamos a dividirnos en grupitos de 4 o 5 y vamos más o menos. Haga largo. El espacio es pequeño. Teóricamente en un espacio pequeño hay una ventaja y es que en invierno pues se está más caliente, pero los espacios pequeños aumentan el nerviosismo y la irritabilidad. Espero que no sea este el caso, sino todo lo contrario. Me imagino que habréis estado compartiendo, he visto por el entusiasmo con que lo hacíais, que ha sido un rato enriquecedor. Me gustaría 2 voluntarias, vamos a dar, ya que es una reunión de mujeres, que hablen 2 mujeres, podríamos hablar muchos más, pero 2 personas, 2 mujeres que nos comenten lo que han hablado. 2 voluntarias, lo que más bien hizo y lo que no hizo tanto bien. 2 voluntarias. Voy a pedir que se pongan de pie, sí. Tal. Hola, buenos días. Que el Señor os bendiga. Bueno, pues yo mi experiencia de el bien y el mal que me hizo esto, pues fue, ya como he comentado, que justo cuando murió mi madre y cuando perdí a mi marido, bueno, yo soy una mujer separada, que me dejó, pues bueno, gracias a Dios, pues pude superar todo porque entonces ya estaba yo empezando a conocer al Señor.
y ese luto para mí fue más grato por la gracia de Dios. Y lo peor fue, bueno, lo peor es que te queda la cosa de que como yo estaba comenzando y todavía no conocía bien al Señor, la duda de que mi madre, yo no podía explicarle si se entregaba al Señor, entonces siempre te queda ahí esa duda también. Y lo de mi marido, pues bueno, pues también se llevó mejor, pero también tuve un duelo muy fastidioso y tampoco lo podía canalizar muy bien porque como estaba, ya te digo, conociendo al Señor en aquel momento, pues no lo canalicé muy bien. Pero bueno, total, de todo esto, bueno, pues que por gracia de Dios he podido superarlo todo y hoy soy una mujer del Señor. En la medida que puedo me voy acercando cada día más a Él y la actitud de entonces no es la de ahora. Y entonces, bueno, pues gracias a Él he podido superarlo. Fijaos que hay dos aspectos que destacan. Para el creyente cambia la naturaleza del duelo. Cristo cambia la naturaleza del duelo. Lo que decíamos de las lágrimas con esperanza o las lágrimas sin esperanza. Y el aspecto negativo, de hecho, no tenía que ver con las palabras que nos dan de consuelo, no, sino con un aspecto que yo pensaba plantear más adelante, y es el del dolor, pues de las personas que parten sin que tengamos la certeza de que son de Cristo o que no lo son, ¿verdad? Es un tema delicado, un tema difícil, que probablemente lo trataremos luego o por la tarde. ¿Otro testimonio? Sí. Uy, perdón. Bueno, soy María José de la Iglesia de Puerto Llano y en nuestro grupo nos hemos centrado en la pérdida del duelo de la muerte. Entonces, dos personas hemos coincidido en que cuando desde pequeñas siempre nos han apartado del tema de la muerte, entonces cuando murieron nuestras abuelas, pues nuestras madres no nos dejaban que nos acercáramos a verlas, ni entonces como que sentimos que no llorábamos, ¿no? Y nos sentíamos mal porque con lo que yo quiero a mi abuela y se ha muerto y no lloro. Y luego, pues a los meses, una de ellas ha sido a los pocos días. Yo, por ejemplo, fue al año que rompimos a llorar. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Que al final pudimos romper a llorar y aquello terminó. Y luego ha habido también el caso de una señora que su contexto quizás no es creyente al 100%, con lo cual ella ha sentido muchísimo la pérdida de sus padres porque eran un gran apoyo. Está casada y tiene hijos, pero ella no puede, lo que decías tú antes, ¿no? Ella no puede llorar libremente porque, claro, se siente como cohibida, es decir, ellos le dicen tienes que seguir adelante, tienes que vencerlo, pero ella, claro, le falta, yo creo que la esperanza de sentir al Señor en su vida y saber que eso le va a ayudar. Muchas gracias. Bien. Pido disculpas porque no había entendido exactamente la pregunta, pero vamos, lo que he dicho... Absolutamente. Nos ha introducido a una necesidad. Muy bien. ¿Cómo consolar a una persona en duelo? Esto es lo que vamos a estar tratando en los próximos minutos. ¿Cómo consolar a una persona en duelo? ¿Cuáles son las cosas que podemos ofrecer y qué errores hay que evitar? Me gustaría resumirlo, insisto en que todo esto lo encontráis muchísimo más ampliado en el libro, hay 2 capítulos dedicados a esto. ¿Cuáles son las necesidades? Hemos de preguntarnos cuáles son las necesidades de una persona en duelo. Y podríamos resumirlas en 3. Hay 3 grandes necesidades. Voy a mencionarlas primero y luego las iremos desglosando. Una necesidad muy grande de apoyo, sentirse apoyado. Hay una necesidad, en segundo lugar, de expresión emocional, de expresión de las emociones.
y hay una necesidad de sentirse comprendido, de comprensión, la necesidad de sentirse comprendido. Vamos a empezar por la primera, la necesidad de apoyo. La forma más elemental de apoyar es la compañía. La compañía, estar al lado, estar presente, estar con. Ahí la sabiduría popular es muy sabia, porque fijaos que una de las frases, quizás la frase que más se utiliza en un culto, en la despedida del duelo o cuando vas a dar el pésame a alguien, es una frase que aunque se pueda decir como un ritual, pero que es una frase cargada de significado, de intencionalidad y una frase muy sabia. La frase es: te acompaño en el sentimiento. Te acompaño en el sentimiento. No hace falta que digáis nada más. Esta es una frase brillante. Te acompaño en el sentimiento. Son las tres cosas que necesitamos. El centro son ellos, tú, te acompaño. El centro no soy yo. Muchas veces cuando acompañas a una persona en una situación de duelo, le explicas todas tus experiencias de dolor y de duelo. Esto no es te acompaño, esto es me explayo en el sentimiento. Me explayo en el sentimiento. No se trata de hacer esto, es te acompaño, te acompañar. Acompañar es estar presente, estar allí. Muy interesante que la palabra asistir en latín viene de adsum, que quiere decir estar junto a. Asistir es estar junto a. Ya estás asistiendo a un enfermo, ya estás asistiendo a una persona cuando estás junto a. Entre paréntesis, esta es una de las razones por las que yo siempre me rebelo y siempre protesto contra aquellos predicadores que hablan mal de los calientabancos. Los calientabancos son benditos, son bienaventurados. Yo amo a los calientabancos. ¿Cuánto quisiera que la iglesia estuviera llena de calientabancos? Porque los calientabancos con su asistencia me están haciendo bien. Pero bueno, este sería otro tema. Si queréis podéis encontrar un artículo que escribí sobre la iglesia en la revista Aleteia el año pasado, Bienaventurados los calientabancos. No se titula así el artículo, pero tiene que ver con la importancia del asistir, del estar junto a. Y en los momentos de duelo esto es particularmente importante. Estar junto a. Esto transmite un mensaje de amor insustituible. En el sufrimiento, el amor se expresa mucho mejor con gestos que con palabras. No os olvidéis de esto. Se expresa mucho mejor con gestos que con palabras. Lo que necesita la persona en duelo no es la elocuencia de un discurso elaborado, sino el calor de una mano cercana. Job. Los amigos de Job y la esposa de Job al principio lo hicieron bien. La primera parte de su examen la pasaron con sobresaliente. ¿Qué hicieron? Estar callados. La respuesta sería, ¿qué hicieron? Nada. Pues exactamente, el no hacer nada es lo mejor que puedes hacer. Nada. Nada. En una situación de duelo no hagas nada. Lo importante es que estés como veremos en un momento, escuchando. Esto nos lleva al segundo aspecto. Primero, estar presente, estar con. El segundo, no hables mucho. No hables mucho. Te acompaño en el sentimiento. El centro eres tú.
En el libro menciono el caso de una chica que yo le animaba a que fuera a visitar a cierta persona que había perdido a un ser querido, y me dijo: es que estas situaciones me incomodan mucho porque no sé qué decir. Yo en estas situaciones me siento muy cortada. Yo le dije: mira, si no sabes qué decir, es que tienes el don de acompañar en el duelo. Tienes el don. Porque la persona que no sabe qué decir es la que es capaz de sentir. Por lo que decíamos antes, que en el duelo la presencia, el sentimiento es mucho más importante que las palabras. Recuerdo muy bien el caso de una mujer que había perdido a su marido relativamente joven, a los 50 y pocos años, de manera súbita. Era un pastor que falleció de un infarto. Era una persona conocida en su ciudad, de tal manera que estaba previsto que al entierro asistiera el alcalde, autoridades. Me pidieron que hiciera el mensaje. Me preparé muy a fondo el mensaje porque sabía que era una persona, que era una oportunidad excelente para dar a conocer el Evangelio. Al cabo de 15 días me llamó la viuda y me dijo: muchas gracias por habernos acompañado. La gente apreció mucho el culto. Dice: yo no recuerdo exactamente lo que dijiste, ni siquiera sé de qué hablaste, pero tu presencia fue muy importante. A partir de aquel momento me preparé menos los sermones de entierro, porque si no han de recordar nada. Bueno, decía esto entre paréntesis, ¿no? Pero el mensaje me llegó hondo, mucho más importante que lo que yo podía haber dicho. Era lo que el Señor podía transmitir a través de mis palabras y sobre todo de nuestra presencia en aquel momento. La presencia es lo más importante. Recordad cuando el Señor Jesús llega tarde a Betania para evitar que Lázaro muera. Los reproches primero de Marta y después de María, humanamente perfectamente comprensibles, ¿verdad? Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. La presencia en los momentos de duelo es muy importante. Está presente, está con, acompaña en el sentimiento. No hables mucho. En el sufrimiento, y el duelo lo es, las palabras son de plata, pero el silencio es de oro. No os olvidéis de esto. Las palabras son de plata, pero el silencio es de oro. Y en realidad es mucho más difícil aprender a callar que hablar. Es mucho más difícil aprender a callar que hablar, porque nuestra tendencia natural, y esto lo habréis visto cuando estáis enfermos o estáis en el hospital, la mayor parte de los que os visitan, salvo las personas expertas, lo que hacen es contaros su propia experiencia paralela, semejante, de él o de los familiares sobre la misma situación, que es lo menos que vosotros estáis deseando escuchar. Que os hablen de lo mismo en versiones distintas, la repetición de la misma lesión en diferentes versiones. No hables mucho. El tercer aspecto de demostrar apoyo y compañía es: ofrécete para cosas prácticas. Pero no digas si me necesitas en algo, sino decir: te voy a hacer esto. Hay multitud de gestiones burocráticas, administrativas, preparar comidas, estar con los niños, cosas que se pueden hacer y que hay que hacer en los momentos del duelo que transmiten un mensaje de amor. Ahí es donde la familia de la fe puede ayudar mucho. Nunca digáis: si me necesitas, llámame. Porque la persona en duelo no va a coger el teléfono para pedir ayuda. Ofrécete tú, toma la iniciativa. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si te hago esto?
ofrécete. Esto es lo que hace el pastor en la iglesia. Se ofrece, está ahí, está disponible, el buen pastor. Me acuerdo que hablábamos de esto en el 25 aniversario de la celebración de Evelio y Carmen en Puerto Llano. El pastor se ofrece, toma la iniciativa. Expresión emocional. La expresión de sentimientos es necesaria. ¿Cuál es la reacción automática, instantánea, como un reflejo condicionado, cuando alguien a nuestro lado se pone a llorar? No llores. Porque las lágrimas nos incomodan. No hace falta ser un profesional del pastorado o de la psicología para evitar este error. Cuando una persona a vuestro lado llore, especialmente en duelo, el reflejo condicionado que tenéis que hacer es coger una caja de Kleenex y decirle: llora todo lo que necesites. Sustituid el no llores por la caja de Kleenex. Id preparados con una caja de Kleenex. Ofrecer que la persona exprese sus emociones, todo lo que necesite. No os incomoden las lágrimas. Los creyentes también lloran, no lo olvidéis. Los creyentes también lloran. ¿Vosotros creéis que el Señor Jesús, cuando lloró ante la tumba de Lázaro, no sabía que Él iba a resucitar a Lázaro en un momentito? ¿Verdad que lo sabía? ¿Y por qué lloró? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Si ya lo sabía. Si Él tenía la esperanza de que iba a resucitarle, la resucitación, no la resurrección, sino la resucitación, que no es lo mismo. Una cosa es la resucitación y otra es la resurrección. Si sabía esto, ¿por qué lloró? Porque vivió el presente. ¿Por qué? Porque vivió el presente, no pensó en el futuro. Porque se conmovió en espíritu. Nos da la razón el mismo texto, ¿verdad? Se conmovió en espíritu. Y el verbo que aparece en el griego aquí es exactamente el mismo verbo que se aplicaba para los caballos que se encabritaban y se ponían tremendamente nerviosos antes del inicio de la batalla, cuando oían las cornetas, las señales de que había que salir al combate. Este es el verbo que se utiliza. Se conmovió tan profundamente como un caballo antes de la guerra, antes de la batalla. La expresión emocional es muy importante. Hay otros sentimientos que expresan el duelo. El enojo, especialmente los primeros días. Los familiares de la víctima suelen estar enojados, peleados con todo el mundo. No es una forma frecuente, pero es posible. Culpan a todos. Los médicos han sido unos ineptos, las enfermeras, todo el personal sanitario, los familiares: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué dejaste de hacer? El enojo, la ira. El enojo y la ira son un sentimiento posible de expresión del duelo. Al fin y al cabo, es lo que hicieron Marta y María con Jesús. Estaban enfadadas. No entréis a discutir sobre este enojo. Haced lo mismo que con las lágrimas, que se manifieste, que se exprese. Lo peor que podéis hacer es argumentar sobre las cosas de las que están acusando. Cuando el enojo no sale para afuera, sino que se traga para adentro, a esto se le llama culpa. La culpa es otra posibilidad. Sentimientos de culpa. Solo si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera estado allí, sí, sí, y sí, y sí, y sí. La culpa. La culpa es otro sentimiento natural en el duelo. La culpa desaparece automáticamente con el tiempo. La persona se va desculpabilizando. Los sentimientos de culpa son un síntoma fisiológico, natural, no patológico del duelo. Y desaparecen con el tiempo. Todo esto hay que dejar que se vaya expresando adecuadamente, la expresión emocional.
Como os he dicho antes, no siempre el duelo se expresa con lágrimas. Se puede expresar como con estos síntomas que hemos dicho ahora, y se puede expresar también, pues, de forma creativa. El duelo se puede expresar escribiendo. El duelo se puede expresar pintando. Diferentes formas creativas que nos ayudan a canalizar el dolor. Estaréis familiarizados con la película Tierra de Penumbra, que es la biografía de C.S. Lewis. Sabéis que C.S. Lewis, cuando perdió a su esposa por un cáncer, él escribió un libro relativamente breve que se titula Una pena observada. Es un libro duro, es un libro sorprendente para un gigante de la fe, pero es un libro que nos demuestra que el duelo duele, como hemos empezado al principio. El duelo duele y que no hay atajos. Lewis canalizó su pena, su dolor en un libro que ha sido muy apreciado. Lo mismo hizo un gran predicador inglés del siglo XVII, un gigante de la fe reformado, Richard Baxter. Baxter perdió a su esposa, si no recuerdo mal, a los 45 años de ella, teniendo ella 45 años. Y Baxter expresa su dolor en un breviario, un libro breve. Yo personalmente no he leído el breviario de Baxter, pero sí he leído el libro que Packer, otro gran teólogo inglés, escribió, que se titula Un duelo santificado. Un duelo santificado, de Packer. Allí menciona a Baxter y habla de la extraordinaria utilidad y del valor de escribir en momentos de duelo. Llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Y una última observación en cuanto a esto. No presiones nunca. Un error es decir, no llores. El otro error es intentar provocar el llanto. No, esto también es una equivocación. La expresión de las emociones ha de ser natural y espontánea. Y hemos dicho que había una tercera necesidad. Hemos hablado del apoyo, hemos hablado de la expresión emocional. La tercera necesidad es la de comprensión. Comprensión es, sobre todo, ponerte en el lugar del otro, saber escuchar. Esto es especialmente cierto en los primeros días, cuando ha ocurrido el fallecimiento de la persona. Escuchar, saber escuchar. Palabras pocas, disposición a estar con la persona mucha. Permitidme que os lea una cita de un autor, Joseph Bailey. Bailey, un creyente americano, es el autor de un pequeño libro titulado Cuando me golpeó la muerte. Él tenía 5 hijos, él y su esposa tenían 5 hijos. De estos 5 hijos, 3 murieron en diferentes circunstancias. En diferentes circunstancias. Uno de accidente, otro de enfermedad y otro no recuerdo de qué murió. A lo largo de los años perdió a 3 hijos, niños y jóvenes, no de adultos, sino niños y jóvenes. Este hombre, experimentado en duelo y en quebrantos, escribe durante uno de sus periodos de duelo. Cito textualmente. Recuerdo una vez, abrumado en un sillón, destrozado por una pena intensa, cómo me visitó alguien y se puso a hablarme de los planes de Dios, sobre el porqué de la muerte, sobre la esperanza más allá de la tumba. Siguió hablando y hablando, diciéndome cosas que yo sabía de sobras. Sabía que eran ciertas. A pesar de ello, me mantuve en silencio, sin mostrar otra emoción que el deseo de que se fuera lo antes posible. Al final lo hizo.
Entonces llegó otra persona y se sentó a mi lado. No me preguntó nada. Se limitó a quedarse sentado junto a mí más de 1 hora, en silencio, escuchándome cuando yo decía algo, contestándome brevemente, con monosílabos casi, orando al final una corta plegaria. Me sentí conmovido y también consolado. Cuando se marchó, lo lamenté, le eché de menos. Creo que es la mejor manera de concluir cuáles son las necesidades de una persona en duelo. Bien, nos quedan 45 minutos de sesión. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso, pero con una absoluta condición, porque si no me vais a estropear lo que queda. Es que os podéis levantar, levantaos todo lo que queráis, moveos por la sala, pero salvo necesidades imperiosas fisiológicas, no salgáis a la otra sala, porque si no será muy difícil volveros a hacer entrar. Podéis salir los que tengáis necesidades, pero por favor permaneced aquí y en 5 minutos justos yo daré la voz de la corneta para que volváis otra vez aquí. Moveos, levantaros, pero si es posible no salgáis. Disposición a facilitar esta reorganización otra vez. Me gustaría dedicar esta última media hora que nos queda a la forma como hemos empezado. ¿Por qué el creyente llora de manera diferente? Nosotros nos dolemos, nos entristecemos, pero tenemos el gozo. El creyente llora con lágrimas de esperanza. La razón es que creemos firmemente, y lo que voy a decir ahora pues es bien sabido, pero creo que es imprescindible decirlo cuando hablamos de la muerte. Nosotros creemos que Cristo venció a la muerte en la cruz. Sabéis que la metáfora del diablo es la serpiente, y no es por casualidad. Sabéis que el peligro de la serpiente, lo realmente que puede ser mortal, es el áspid, es decir, el veneno que tiene en la lengua, de tal manera que cuando se logra que una serpiente, puesto hay métodos para hacerlo, saque todo su veneno, tarda entonces X tiempo, normalmente pues media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo del tipo de serpiente, en poder volver a segregar el veneno, porque el veneno tiene que fabricarlo. Y los que tienen que trabajar con serpientes conocen muy bien esto, de tal manera que antes de hacer una función, sea en el circo o donde sea, con estas serpientes les han provocado la picadura de lo que sea, un objeto, etcétera, artificialmente para que la serpiente pierda su veneno. Bien. Esto es exactamente lo que hizo Cristo en la cruz, pero de forma definitiva. La serpiente sigue existiendo, la muerte sigue existiendo, pero se le ha quitado su veneno de manera definitiva, de tal manera que la serpiente ha perdido su capacidad de matar, su picadura mortal. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo leemos, por ejemplo, en el texto de Hebreos 2, 14 y 15, para que por medio de la muerte librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo con la muerte le hiere en la cabeza a la serpiente y la mata. Por esto el apóstol Pablo puede decir en aquel antológico pasaje de Corintios, 2 de Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder, el aguijón de la muerte es el pecado y el diablo. Y dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en la resurrección de Cristo, y porque Cristo ha resucitado, Él es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar un día. El fundamento y la seguridad de nuestra esperanza están en Cristo, y concretamente en la resurrección corporal de Cristo. Por ello, la resurrección corporal de Cristo es un tema absolutamente central. A mí no me sirve de nada cuando un teólogo liberal me dice, Cristo resucita cada día en mi corazón. A mí esta fe no me sirve de nada. La resurrección corporal de Cristo es la columna de nuestra fe, porque es lo que nos demuestra que la serpiente ya no pica de manera mortal. Y esta es la garantía del cielo, y quería acabar dedicando estos minutos a la esperanza de la vida en el cielo. ¿Cómo será la vida en el cielo? Bien, hay autores que se han dedicado a especular y llegan a decir cosas que suenan más bien a fantasía, a tontería casi, como decir, por ejemplo, que en el cielo se pescarán truchas o que en el cielo se va a hacer X cosa. Creo que todo esto es especular sobre cosas que no sabemos y forma parte de la hermenéutica silvestre o de la teología ficción, que son cosas que no son legítimas hacerlas. Pero en cambio sí hay cosas, y muy importantes, que se desprenden claramente de los textos bíblicos escatológicos y también de los relatos de los evangelios, que creo que es bueno saber. En primer lugar, el cielo es un lugar. El cielo no es un estado etéreo, difuso, como pregonan las religiones orientales. No es una fusión con el cosmos. El cielo es un lugar real. Cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, estamos hablando de un lugar. Pero más que un lugar, el cielo es también una relación. Y es una relación con Cristo cara a cara. Le veremos cara a cara. Es una relación con Cristo y es una relación con nuestros hermanos. Hermanos en la fe y también con aquellas personas amadas que realmente vamos a volver a encontrar en el cielo. Hay un pasaje del Evangelio que a mí siempre me ha parecido una formidable anticipación de la realidad del cielo. Es algo así como el aperitivo del cielo. El aperitivo del cielo es el pasaje de la transfiguración. Creo que en el pasaje de la transfiguración el Señor nos da un precioso anticipo del cielo. Por esto el apóstol Pedro desea permanecer allí para siempre, hacer 3 enramadas y disfrutar de aquella situación tan hermosa. Pero fijaos que en la transfiguración hay estos 2 elementos que acabo de mencionar ahora. En la transfiguración hay una contemplación del Cristo glorificado. Cristo brilla con un resplandor especial, se le ilumina el rostro, hay una contemplación de Cristo, pero también aparecen por allí Elías y Moisés,
el símbolo de la ley y los profetas, Moisés y Elías. Es decir, una relación también con los que nos han precedido, como dice de una manera tan preciosa Hebreos 12, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, etc. Los testigos que nos han precedido. Pues Cristo escoge para el episodio de la transfiguración a los dos grandes símbolos, la ley y los profetas. Ahí quedaba englobado, ¿qué? Todo el pueblo de Dios. Elías y Moisés simbolizaban todo el pueblo de Dios. Por tanto, el cielo es un estar con, un lugar físico, estar con, y una relación con el Cristo glorificado que está brillando, y Elías y los profetas, es decir, todo el cuerpo de Cristo. La transfiguración es un anticipo precioso del cielo. Y no es de extrañar que Pedro diga: quedémonos aquí para siempre, porque está extasiado, enamorado. ¿Cómo estaremos en el cielo? En el cielo tendremos cuerpo. No será solo un espíritu, como hemos dicho. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, como nos explica con todo detalle el apóstol Pablo en 2 de Corintios 15, el capítulo por antonomasia de la resurrección. ¿Cómo será este cuerpo glorificado? Hay muchas cosas que no sabemos, por supuesto, pero, como diría el periodista, atención al dato, que la física cuántica nos está dando muchas ideas de la posibilidad de que estas cosas no sean ciencia ficción, como nos acusan los no creyentes, sino que están mucho más cerca de la realidad de lo que se había creído antes. La física cuántica nos dice, entre otras cosas, por ejemplo, que una partícula puede estar en las micropartículas de la materia, pueden estar en el mismo en dos lugares distintos al mismo tiempo. ¿Cómo le llama esto a la Biblia? Omnipresencia, ¿verdad? O que las partículas pueden atravesar la materia sólida, las micropartículas, sin ningún problema. Es decir, los hallazgos de la física cuántica hoy en día nos están demostrando muchas de las realidades del cuerpo del Señor Jesús, de la naturaleza de Dios, de manera que nos dan motivos para la esperanza. Este sería un tema de apologética, que aunque no es mi especialidad, pero que es realmente animador, estimulante. Abro un paréntesis. La ciencia moderna, lejos de alejarnos de Dios, nos acerca a Dios. Es un necio el que dice que la ciencia ha enterrado a Dios. Y ahí se hace realidad la célebre frase de Pasteur, científico francés cristiano, católico, que decía: un poco de ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. Es una de las frases brillantes de Pasteur, ¿verdad? Pero bueno, este es otro tema. Cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados. Por supuesto que nuestro cuerpo glorificado no tendrá los atributos de Dios, pero sí que va a tener una naturaleza gloriosa. Cuerpos gloriosos, transformados. ¿Y cómo era el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado de Cristo? Era un cuerpo físico, con recuerdos de su vida pasada. Las cicatrices no se borraron. Cuando el Señor les dice a sus apóstoles, especialmente a Tomás: mete el dedo en la cicatriz, en las heridas que están todavía ahí frescas. Hay un recuerdo de realidades pasadas. Por supuesto serán recuerdos no dolorosos, porque si no ya no sería el cielo, donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor, etc. No habrá recuerdos negativos, pero habrá recuerdos de nuestra vivencia. Y sobre todo, nos vamos a reconocer los unos a los otros. En el cielo habrá claramente un grado de reconocimiento personal. Acordaos de Elías y Moisés, a los que Pedro, Santiago y Juan identificaron claramente que eran Elías y Moisés. El pasaje del episodio de la resurrección de Jesús nos da un dato precioso, que no puedo ni quiero obviarlo,
porque es uno de los más emotivos. María, las Marías, María Magdalena, acude al sepulcro y no reconocen al Señor. Piensan que es el hortelano o un ángel. Le confunden, no aciertan a ver en Jesús a su Señor glorificado. Y es justo en el momento cuando el Señor le dice, María, que entonces ella se da cuenta y le identifica por la voz. La voz. ¿No es extraordinario? La voz. La voz es algo absolutamente personal. Es como las huellas dactilares. No hay ni un solo ser humano que tenga una voz idéntica a la de otra persona. La voz nos permite identificar a una persona claramente y María identifica a Jesús por la voz. Vamos a conservar la voz. No me preguntéis qué idioma vamos a hablar, porque en el cielo se hablarán lenguas angélicas y esto se prestaría a discusiones nacionalistas inoportunas. Pero vamos a conservar la voz. De la misma manera que el Señor hizo que María le identificara por la voz. Es decir, habrá algunos rasgos de nuestra anterior identidad que nos permitirán seguir siendo nosotros mismos. Yo seguiré siendo yo. Es más, otro dato escatológico legítimo que no es teología ficción. Cuando lleguemos al cielo, Apocalipsis 2, el Señor nos dará una piedrecita blanca. ¿Y qué hay escrito en esta piedrecita blanca? Un nombre nuevo que nadie conoce, es secreto. La identidad que Cristo nos ha dado. El cielo es un lugar de gloria, un lugar de luz, un lugar precioso. Por ello, la afirmación más extraordinariamente trascendente que dijo Jesús es la que encontramos en Juan capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá, sino que vivirá eternamente. Qué equivocado estaba el filósofo alemán Heidegger, Martin Heidegger, que por cierto murió a los 99 años, murió muy mayor. Cuando él en una de sus frases lema decía, existimos para morir. Sein zum Tode, ser para morir. No podía estar más equivocado. Existimos para vivir. Y esta es la gran diferencia entre el enfoque materialista ateo de la vida de Heidegger y tantos otros y el enfoque cristiano. Esto es exactamente lo que cambia la naturaleza del duelo. Es por esto que respondemos a la última pregunta: ¿cómo hay que llorar entonces? Y termino en estos 10 minutos que me quedan, escogiendo como ejemplo la muerte de Esteban y el duelo de la iglesia primitiva. ¿Cómo hay que llorar entonces? Yo sugiero que hay 3 características. En primer lugar, sin amargura. La muerte no ha de ser una fuente de amargura. Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, tenía muchas razones para sentir odio hacia los que le estaban apedreando. Morir lapidado es una de las muertes más brutales que existen. Quizás después de morir crucificado es la más brutal que existe. Una muerte tan brutal como injusta. Un hombre que era bueno. Era un hombre bueno, Esteban. Todos conocéis la historia, ¿verdad? Cómo sobornaron a unos para que le pusieran una calumnia, etcétera, etcétera. Podía
Esteban haber muerto maldiciendo a sus enemigos o incluso acusando a Dios o dudando de Dios, con amargura por su silencio. Y sin embargo, Esteban no muere maldiciendo, sino que muere perdonando. Esteban muere perdonando, como había hecho su maestro poco antes. Padre, perdónalos. Y fijaos en una frase que yo tardé muchos años en descubrirla. Es impactante. Esteban ve el cielo abierto y dice: veo los cielos y al Hijo de Dios, Cristo, y al Hijo de Dios de pie. Cuando yo descubrí esto, nunca había reparado en este detalle, me quedé atónito de emoción. Cristo se nos aparece siempre sentado. Cristo sentado a la diestra del Padre. Siempre se nos habla de Cristo sentado a la diestra del Padre. Si no estoy equivocado, la única vez en la que Cristo aparece de pie es para recibir al primer mártir de la Iglesia. Fuertemente, poderosamente simbólico. Cristo se pone de pie para recibir a Esteban, el primer mártir. ¿Qué anticipo más precioso de la muerte? Veo al Hijo de Dios de pie en el cielo. Y puesto de rodillas a gran voz, exclamó: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque para el creyente la muerte es dormir. Entonces, otro detalle que no nos pasa desapercibido todas las veces que el Nuevo Testamento se refiere a la muerte del creyente, todas, sin excepción, habla de dormir. Ni una sola habla de morir. Ni una sola. Duerme. Es por esto que os decía que Cristo cambia la naturaleza del duelo. Sin amargura, sin acusar, sin dudar de Dios, porque lo más importante cuando el diablo te zarandea como a trigo, lo más importante, Pedro, es que tu fe no falte. Esto es lo más importante en la hora de la prueba y de la tribulación. La segunda característica de cómo debemos de orar: sin amargura, sin acusar, sin maldecir. En segundo lugar, con paz. Seguimos en el pasaje de Hechos, de la muerte de Esteban, Hechos 6:15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! Un hombre que muere diciendo: Padre, perdónalos, y que muere con un rostro que refleja paz. Y allí había alguien matando y aguantando las ropas del que estaban matando, que era un hombre inteligente y un hombre sensible, porque Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, fue un gran pastor. Y estas últimas palabras de Esteban, y sobre todo este rostro, le impactan de una manera tan profunda que son la primera piedra para su conversión. Y en tercer y último lugar, Esteban muere con fe, como hemos dicho, viendo el cielo abierto. La fe es alzar la vista al cielo. La fe es un asunto de óptica. La fe es un asunto de gafas. La fe es lo que nos permite ver más allá de.
ver las cosas que la persona que no tiene fe no ve. La fe son unos binoculares existenciales gigantescos que nos permiten ver lo que allí nadie estaba viendo, pero que Esteban veía, el cielo abierto. Qué importante es tener los ojos fijos en el cielo, los ojos de la fe en la época del sufrimiento, del duelo y del luto, sin amargura, con paz, con fe. Esto es lo que aporta la garantía de Cristo de que no todo acaba aquí, en esta tierra. No lloréis como los que no tienen esperanza. Los cristianos lloramos, pero con la firme convicción de que con la muerte no acaba todo. De hecho, no acaba nada, empieza todo. Con la muerte empieza todo. Este es el fin. Para mí, el principio de la vida. Porque el que cree en Cristo no morirá, sino que tendrá vida eternamente. Vamos a concluir con una oración.